Tengo en la línea a alguien que es un muy querido amigo. Es más, antes de empezar la entrevista, querido Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica del TEMEC, mucho gusto saludarte. ¿Cómo está tu papá? Igualmente, David, qué gusto saludarte, de verdad. Mi papá está muy bien, confinado como todo el mundo aquí en México pero cuidándose mucho y está muy bien, muchísimas gracias. Que me da muchísimo gusto. Y su amigo también anda confinado, creo que en Acapulco. Este, Exactamente. mira, se lo ganaron, ¿estás de acuerdo? Sin lugar a dudas. Oye, oye, Kenneth, ¿cómo se ve este? Pues es que no se me ocurren muchas palabras que no sean como ilógico, como absurdo, pero no quiero usar calificativos. Una iniciativa que yo no le encuentro, se lo decía hace un momento a Carlos Salazar, no le encuentro razones. Le encuentro creencias ideológicas, pero hay cosas que no me hacen sentido. ¿Cómo la ves tú, Kenneth? Sí, mira, yo creo que tienes razón. Es una iniciativa que por donde lo veas es problemática, no solo, como hablaremos en términos de los compromisos internacionales de México dentro de TEMEC y otros tratados, pero también para el desarrollo del sector energético en México, la competitividad, el tener avances hacia las tendencias mundiales en materia de la utilización de energías limpias, atenta en contra de la competencia. Sentimos que también encarecerá la energía eléctrica y Ujú. afectará al medio ambiente porque crea desincentivos para seguir trabajando en la inversión en plantas de energía renovable, ya sea solar o eólica. Y por supuesto está toda la gama de violaciones que tendría en materia internacional al interior del TEMEC. Entonces, definitivamente no puede aprobarse como está, o pensaríamos que recapacitaría el Ejecutivo a lo largo de este análisis y discusión que se lleve a cabo. Hay poco tiempo porque es una iniciativa preferente, pero sin lugar a dudas, yo creo que ha levantado muchas preocupaciones del sector productivo nacional, sociedad civil, obviamente nuestros socios comerciales, y esperemos que la cambien. A ver, tú esperarías, porque me alienta un poco que el presidente del CCE y tú, que eres un experto en el tema, creen que si hay espacio para cambiarla. Yo en ese aspecto soy como más negativo porque como es un cambio de ley, no es de constitución, son el partido hegemónico, son el partido en el gobierno y nada más falta con que todos levanten el dedo en el sentido de líder y ya se perdió esta batalla en el Congreso, diría yo. Así es, sin lugar a dudas no va a ser fácil, es una iniciativa que está empujando el Ejecutivo, que es una prioridad, que encaja con todo este posicionamiento ideológico en contra de la reforma energética y que hasta el momento habíamos visto intentos de minar dicha reforma a través de mecanismos regulatorios. Esto eleva a nivel de ley muchos de los principios que estaba estableciendo CENER y CENACE en aquella política que impulsó hace algunos meses y que fue cuestionada en el Poder Judicial. Hay una controversia constitucional que se está resolviendo en la materia impulsada por la COFESE, pero ahora lo eleva a nivel de ley. Y sin lugar a dudas, yo creo que el trabajo que queda hacer aquí es que de todos los sectores involucrados, los expertos en materia energética, los expertos en materia comercial, las dependencias del gobierno que pueden tener algún impacto al interior del Ejecutivo, como la Secretaría de Economía, la propia COFESE que acabo de mencionar, sus voces deben escucharse. No quiere decir que lo vayan a hacer, no quiere decir que vayan a lograr frenarlo, pero sí por lo menos poner sobre la mesa los impactos que esto puede tener. Nuestros socios comerciales pueden hacer uso de los mecanismos de solución de controversias en el tratado, no solo en TEMEC, sino en el Acuerdo Transpacífico y en el nuevo acuerdo con la Unión Europea, para básicamente señalar las violaciones que esto implica a las inversiones, es decir, cambiar las condiciones por la vía regulatoria y hacer inviables las inversiones en el sector de energías limpias, y también los principios de no discriminación plasmados en el tratado, en el capítulo de empresas propiedad del Estado, se estarían violentando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante señalar cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos y además del cumplimiento de los compromisos internacionales, el efecto que esto va a tener en términos de encarecer la energía, de obligar a que el Ejecutivo tenga que incrementar los subsidios para mantener las tarifas residenciales y agrícolas en el sector eléctrico a un nivel manejable.
Y entonces, por donde Oye, la veas, ¿alguna hay legisladora problemas. hablaba, Kenneth, de 10,000 millones por lo menos de pesos? Mira, en términos de impacto, no lo dudo, digamos, tendríamos que ver un poco cuáles son las proyecciones en términos del uso de electricidad, las tarifas promedio que se esperen de aquí en adelante, pero hay varios elementos de la iniciativa, como eliminar la obligación de CFE de comprar energía a través de subastas y así reducir los precios para los pequeños consumidores, que van a Es que tener yo un tengo ahí un impacto. problema, a lo mejor a mí como me gusta simplificar mucho las cosas para entender cosas grandes. ¿Cómo es posible que tú digas que vas a mantener los precios, que vas a eliminar la corrupción, que vas a mejorar la calidad del servicio para los consumidores? Cuando tú produces, vamos a ponerlo muy sencillo, entre 1,200 y 2,000 pesos el megawatt. Ujú. Y los competidores lo producen a menos de 400. ¿Cómo puedes Exacto. beneficiar a alguien si a mí me cuesta producir un chicle entre 1,200 y 2,000 pesos y a los otros les cuesta 400? Puedo entender que diga, quiero salvar a la empresa. No sé para qué. No sé para qué querer salvar a una empresa cuando el centro de un gobierno debe ser, o debería ser, las personas. Y esta iniciativa, como viene, va en contra de las personas. Quizá, pues, digo mañana en mi columna que cuando haya apagones, sea cara, cierren la planta manufacturera, especialmente del sector automotriz, pues se dieron cuenta que en Detroit ya es más barato por la energía eléctrica. Que digas, pero estoy apoyando, estoy salvando a CFE. No sé para qué. Sí, tienes toda la razón. Digo, cuando vemos que el costo, como bien señalas, por megawatt de energía eólica o solar es como 5 veces menor que lo que va a ser a través de las plantas de combustible y carbón de CFE, pues no hace sentido económico. Desafortunadamente aquí hay una visión donde no son los criterios económicos, ni siquiera el impacto en el bolsillo del consumidor lo que está importando, sino más bien esta verdadera obsesión con fortalecer a las empresas del Estado, como si esto las fortaleciera. Eso está obviamente en tela de juicio, porque lo único que hace es que las va a forzar a incrementar los subsidios para mantener estas tarifas residenciales, agrícolas y demás. Esas erogaciones, no olvidemos que es dinero de los contribuyentes, no es de nadie más que Sí, o sea, se va de a ti, de tomar mí, de todo dinero el mundo. de los contribuyentes, del combate a la pobreza, de salud, de lo que sea, para dárselo a una Exactamente. empresa cuando se lo podría ahorrar directamente. Exactamente, estamos hablando de fondos que pudieran ser utilizados para, qué sé yo, construir clínicas de salud en el sur sureste, servicios sociales, obviamente la estrategia de vacunación para contratar más vacunación personal de salud, en fin, hay Vamos, hasta acabar cualquier dos número de bocas. temas. Hasta ¿Eh? acabar dos bocas. Sí, o sea, si te pones a pensar el impacto que esto puede tener, pues sí es grave y al final de cuentas sí afecta al ciudadano promedio. Es decir, esta noción de que fortalezco a CFE, regreso a Pemex a una especie de gloria del pasado, no se traduce en beneficios económicos para la población. No hay manera, si de veras utilizas criterios económicos, un análisis de los beneficios que te da tener procesos competitivos en el sector energético, no te dan los números para justificar una iniciativa de esta magnitud. Lo único que podemos esperar es que se ponga sobre la mesa el impacto a nivel nacional, lo que vas a perder por implementar una medida de una ley de esta naturaleza, y el impacto también de tus socios comerciales, que puede ser muy costoso en términos de represalias, laudos a favor de empresas en casos de inversionista Estado en cientos de millones de dólares, etcétera. Pero además, pensar que el pasado fue glorioso no lo fue. Cuando pensamos que el pasado de CFE y Luz y Fuerza, que ahora son una misma empresa, fue glorioso, yo automáticamente me remonto al principio de la década de los 80. Apagones programados en todo el país porque no había capacidad de producir. O sea, no era glorioso, ¿eh? No era la gran empresa. O sea, porque como se dice mucho eso, ¿no? Volver al pasado glorioso. Fue glorioso. Y a quien duda de eso, le pido que busque en internet la canción de Con el apagón, ¿qué cosa sucede de Yuri? Por eso fue famosa esa canción.
¿A alguien se le ocurrió del equipo de producción de Yuri tomar una canción muy vieja de la época de la Guerra Mundial y que la cantara Yuri? En esa época, tú y yo éramos niños, que tú creo que eras más pequeño que Así yo es. aún, pero la luz se iba en tales colonias de 2 a 4 de la tarde, en tales otras de 6 a 8. O sea, no era un pasado glorioso, ¿eh? Esos son de repente de los mitos que se deben desmontar. Sin lugar a dudas, este regreso al pasado, que como bien dices, no fue glorioso, aquellos que crecimos en los 70 y principios de los 80 recordamos no solo los apagones, la escasez de productos básicos en los supermercados, la fayuca, los costos de transacción en cualquier actividad económica, todo eso se nos olvida muy rápido y yo creo que debemos de verdad tratar de recordarlo. Y otro problema que hay es que no se hace un análisis como se debe hacer y se hace en otros países sobre las tendencias mundiales y las buenas prácticas regulatorias. Es decir, qué están haciendo los países más exitosos para alcanzar sus objetivos en materia de salud, en materia de política energética, desarrollo económico, comercio e inversión, etcétera. Entonces yo creo que debemos dejar esta visión de que lo único que importa es la austeridad y escondidos un poco en este concepto de combate a la corrupción, darnos cuenta que el país tiene que invertir y tiene que invertir en ciencia y tecnología, tenemos que desarrollar un sector energético eficiente porque tiene un impacto horizontal en la competitividad de todos los sectores productivos y eso es también viendo al extranjero, viendo qué es lo que ha funcionado en otros países. Entonces, yo creo que eso también hace falta y que en el gabinete pues haya posturas encontradas, como siempre las va a haber, pero que se escuchen las voces de aquellos que están viendo hacia el futuro y no se hace ese regreso al pasado. Sí hay voces así en el gabinete, simplemente no estoy seguro de que las estén escuchando ya. Cuando ves que de repente Hacienda gana algunas, sí hay voces en el gabinete. Creo que te mando un abrazo con muchísimo cariño. Salúdame, por favor, a tu papá. Que te vaya muy bien. Por supuesto, David, muchísimas gracias. Yo le digo, te mando un fuerte abrazo y estoy a tus órdenes para seguir platicando. Gracias, que te vaya muy bien, Kenneth. Gracias, David.